Y en parte nos vamos a quedar con este tema porque ayer la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la suspensión de 2 artículos de un decreto de necesidad de urgencia que había firmado el presidente Milei para regular el derecho a huelga. Que si este decreto estuviese vigente, el paro de esta noche de aerolíneas no se podría hacer en los términos que pretendía Aerolíneas porque deberían haber garantizado el mínimo del 75% del servicio de los vuelos, porque de hecho es lo que establecía ese decreto, el 340 de 2025, que establecía mínimos para las actividades sobre cuánto podía afectarse o no durante una medida de fuerza de un servicio. Por ejemplo, el transporte estaba en el sector que había que defender con mayor energía, entonces máximo se podía afectar el 25%. Igual que la educación, la salud, los servicios de comunicación. Ahora, si vos sos constructor, albañil, bueno, la medida de fuerza podía extenderse hasta el 50% de la actividad. La mitad de la actividad había que mantenerla garantizada. Eso era el decreto que había firmado Milei y que son 2 artículos, el 2 y el 3 de este decreto, son los que regulaban el derecho a huelga. Ya en primera instancia, una jueza había determinado, la jueza fulana, es el apellido de la jueza, el 21 de mayo había sí dejado sin efecto estos 2 artículos, tomando, por supuesto, dando curso a un recurso de amparo que había presentado la CGT, donde denunciaban que precisamente esos 2 artículos estaban afectando el derecho a huelga y la libertad de asociación gremial. Ayer la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó precisamente la decisión de la jueza, por lo tanto, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, va a quedar sin chances de poder ser aplicado. Y estos 2 artículos lo que hacían era replicar también 2 artículos del DNU 70, ¿se acuerdan del DNU con el que Javier Milei abrió la gestión, ese mega DNU que tenía de todo, entre ellos también una reforma laboral que incluía también la regulación del derecho a huelga y que ya había sido suspendido por la Justicia del Trabajo y ahora está en la Corte Suprema para que sea resuelto la cuestión de fondo, para que se discuta si efectivamente es legal no solamente regular el derecho a huelga, sino modificar una ley con este mecanismo, que de hecho, y esta es una señal muy fuerte que ayer dio la Cámara, que más allá de anunciar que no resuelve la cuestión de fondo, sí puso en dudas si estando vigente, si estando trabajando el Congreso, el presidente de la Nación puede tomar esta facultad que le concede el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, de utilizar, arrogarse facultades legislativas, es decir, legislar en lugar del Congreso cuando funciona el Congreso. Es decir, ¿por qué? ¿Dónde está la urgencia o la necesidad de pasar por encima del Congreso cuando podés mandar un proyecto de ley que lo discuta el Congreso? Y ahí es donde se abrió una discusión que también va a tener un correlato legislativo. Ayer varios diputados de la coalición cívica anticiparon que si se viene un DNU por la ley de glaciares, algo que costó mucho trabajo legislar en su momento, es decir, una norma que cambie la ley de glaciares para darle más permiso al sector minero, de extracción minera, van entonces a construir una mayoría, como la que se dio la semana pasada por el tema jubilaciones, para reformar la ley de DNU, para evitar que precisamente a tiro de un decreto el presidente pueda cambiar una ley muy costosa de trabajar y que después no haya mayorías como para poder defender la norma original y que la regulación de esta ley, la ley que regula los DNU, que la sancionó Cristina Fernández. Fue un proyecto de Cristina Fernández del año 2005 para garantizar el presidencialismo, no para garantizar la facultad legislativa del Congreso, se pueda precisamente limitar los DNU. Si eso ocurre, la herramienta que hoy utiliza Javier Milei para gobernar se vería sumamente limitada. Así que la Cámara también abre una discusión sobre la constitucionalidad de la herramienta de los DNU, del modo en que lo está utilizando Milei. Eso puede llegar a la Corte rápidamente. Y ahí hay que ver qué decide la Corte Suprema. Ahora nos vamos a los Estados Unidos, donde también hay una discusión constitucional.